Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo. En este capítulo nosotros vamos a estar hablando de lo que es el timing institucional. Básicamente es las horas donde el mercado despierta. Vamos a ponerlo por acá. Timing institucional. Esto un poco más grande. 22, no, 24, 28. Esto es el timing institucional y vamos a poner un subtítulo que es las horas donde el mercado despierta. Perfecto. Esto lo ponemos un poco más pequeño. Es la hora donde el mercado despierta. Antes de detallar o profundizar un poco más esto, perdonen porque estoy un poco ronco. Quiero de nuevo mostrarles esto. ¿Por qué? Porque para mí es demasiado importante lograr una reprogramación de la mente. Ustedes al momento de operar tienen que estar conscientes de que es muy probable que estos miedos le ataquen. Y estas dos cosas que están acá, que es lo que uno debe pensar o decir, ¿ve? Antes de tomar una operación y las cinco verdades fundamentales, te ayudan a reprogramar tu mente, ¿ya? Te ayudan a reprogramar tu mente y entender que este es un mercado de probabilidades, ¿ya? Entender que este es un mercado de probabilidades. Entonces, cuando uno entiende esto, básicamente lo que está ayudando a su mente a tener una reprogramación, entender que es un mercado de probabilidades y que cualquier cosa puede pasar. Asumiendo esto o entendiendo esto, posiblemente las pérdidas o las derrotas de alguna operativa pudieran ser un poco menos frustrantes porque ya ustedes empiezan a ver esto como un mundo de probabilidades. Entonces, volvamos al timing institucional, las horas donde el mercado despierta. Básicamente este es como el mercado de la liquidez institucional. Es como la relación entre las sesiones y la liquidez. Los puntos de liquidez que hay entre las sesiones. Es el ciclo diario de la liquidez institucional. Es el mapa operativo donde se mueven los grandes jugadores. ¿Ve? Entonces, con lo que yo quiero que ustedes con este capítulo entiendan es cómo fluye la liquidez en todo el mercado. Generalmente, básicamente es eso, cómo fluye la liquidez en todo el mercado. Pero yo lo que necesito en realidad que ustedes abran un poco su mente, ¿ves? Esto es muy sencillo, pero cuando lo entienden van a reconocer dónde deben operar, en qué franja de tiempo ustedes deben operar, porque la idea aquí es saber dónde hay más probabilidad que haya una distribución real, no una manipulación, sino una distribución real. Entonces nosotros tenemos que entender que cada día el mercado sigue un ritmo oculto que nosotros no sabemos cuál es, porque no tenemos esa fuente de información, esa fuente de tecnología que tienen los grandes institucionales. ¿Eh? Entonces, no todos los minutos son iguales. No todas las velas cuentan la misma historia. Que una vela sea del mismo tamaño que otra no es lo mismo porque no están en la misma posición, no cuentan la misma historia. ¿Ve? Y eso es lo que hace que muchos traders operen al azar, o la gran mayoría de los traders operen al azar. Y eso no, así no operan las instituciones. Las instituciones se mueven con precisión, como que inyectan liquidez en esos momentos específicos y es lo que provoca esos impulsos que a la final terminan dándole forma a toda la jornada del día. ¿Ves? Entonces, entender el timing institucional es comprender cuando el mercado está vivo y cuando el mercado simplemente respira. Esos impulsos o esas acumulaciones que uno dice a veces, no, que en tal franja horaria el mercado casi no se mueve. Entonces, y en esta franja horaria sí hizo distribuciones, es entender eso. ¿Ves? Porque también uno tiene que saber y reconocer y aceptar que las grandes instituciones o si, ese grupo de institucionales no operan todo el día. Ellos tienen momentos específicos para operar. ¿Ve? Ellos esperan puntos de mayor flujo, donde hay esa confluencia entre sesiones. Y justo ahí es donde, perdón, ellos ejecutan sus órdenes que mueven el precio. Básicamente eso.
Entonces, si nosotros logramos reconocer esos momentos, entonces sabemos dónde tenemos mayor probabilidad de sumarnos a una distribución real. ¿Ve? Eso, con este timing institucional, yo quiero es que ustedes reconozcan esos momentos. ¿Ve? Entonces es como descifrar un poco este flujo de liquidez. ¿Ve? Entonces, aprender a identificar esas horas exactas donde el dinero entra en el sistema. Cómo reconocer los solapamientos entre las sesiones y cómo estos momentos marcan el inicio de movimientos direccionales de alta probabilidad. Así, en palabras súper técnicas. Movimientos direccionales de alta probabilidad. Básicamente, es como leer el pulso del mercado, es como entender su ciclo, cómo sincronizarte con el movimiento donde los grandes jugadores van a actuar o están actuando. ¿Ves? Entonces, ojo muchachos, quiero aquí plasmar una frase, en realidad no es mía, ¿ves? Pero es algo de, no sé quién es algo como que he ido leyendo en algunos sitios, en algunos libros y alguna información, que el éxito no llega por operar más, sino por actuar cuando el dinero y la mente están alineados. Mm, el que opera más no tiene más probabilidades de ganar, porque en este mundo nosotros tenemos que entender que es mucho más importante una operación de calidad, ¿ve? Y no operaciones, ni una operación, un día de calidad y no un día de cantidad. Aquí prevalece más la calidad que la cantidad. Mientras uno tenga más operaciones, el grado de exposición al mercado es mayor y el riesgo a perder es mayor. Entonces, todo eso es directamente proporcional. Mientras más operaciones, más exposición, más riesgo de perder. Eso sí hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Entonces, yo por acá tengo, eh, por acá yo tengo una información que es bastante extensa, pero yo la tengo como tabla. Voy a ver si se puede pegar. No se puede aquí. Vamos a ver si la podemos pegar. La estoy buscando. Un segundito. Ujú. Ok, perfecto. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver ahora que se puede ver bien. Sí, aquí está. Vamos a acomodarlo un poquito para poder explicar bien. Ok, vamos explicándola por detalle. Entonces, nosotros tenemos que entender que durante el día hay varias situaciones que hacen que el mercado se mueva de forma abrupta, es decir, una inyección de liquidez. Por ejemplo, esto es el horario donde son los puntos de de mayor inyección de liquidez institucional. Esto está con la hora Nueva York, con la hora local de Nueva York, ¿ya? Esto es UTC-5, horario invierno. Entonces, a las 7 de la noche es donde a las 6 de la tarde apertura el día. De 6 a 7 de la tarde es una zona donde básicamente el precio no hace nada, porque ahí quizás están los retail y muy pocas instituciones están metidas a esa hora, porque no hay apertura de sesión. ¿Ya? Entonces, a las 7 de la noche, apertura Sydney. A las 7 de la noche, apertura Sydney. Vamos a ponerlo así. Ok, ahora sí estamos mejor. A las 7 de la noche, apertura Signe. ¿Ve? Entonces, comienza la sesión asiática, bajo volumen, pero marca el inicio de una formación de rango asiático. Y aquí está el impacto de la liquidez. Esto es bajo. Por eso hay que operar desde que apertura el día hasta las 8 de la noche, que es lo que yo básicamente les he comentado por otros medios, es básicamente nulo porque no hay volatilidad. Entonces, a las 8 de la noche es donde apertura Tokio. ¿Ve? Apertura Tokio, entra un flujo institucional japonés y el impacto es alto. A las 9:30 de la noche, apertura Hong Kong y Shanghái. ¿Ve? Entonces, por eso es que a las 8 de la noche hay un impulso. Pero nosotros muchas veces tenemos que ver si este impulso es manipulación o distribución real. Porque
Los impulsos son manipulativos. Los impulsos se dividen de dos tipos, de manipulativo o la inyección o el movimiento distributivo real. Entonces, claro, ya eso lo vamos a ir viendo en los próximos videos, cómo reconocer cuál es manipulativo y cuál es el verdaderamente distributivo. Pero aquí lo importante es saber dónde hay inyección de liquidez. Entonces, a las 8 de la noche, apertura Tokio. Tokio, la volatilidad es alta. Por eso es que a las 9 de la noche también hay una distribución. Nosotros pensamos que es esto, o pensamos que Asia abre y todas las bolsas abren, y no es así. Entonces nosotros tenemos que entender que a las 9:30 también hay apertura y hay dos bolsas que abren de forma simultánea, que es Hong Kong y Shanghái. Y la volatilidad también es alta. Incorporación del mercado chino. Aquí abre el mercado japonés y aquí abre el mercado chino. De liquidez se amplifica. Comienza el movimiento más fuerte del bloque asiático. Vean, comienza el movimiento más fuerte del bloque asiático. Por eso es que si usted pretende operar Asia, usted debe operar Asia después de las 9:30 y no a las 8, porque aquí es donde comienza el movimiento más fuerte del bloque asiático. Estos son los puntos que nosotros tenemos que identificar para saber en realidad dónde nos podemos montar. Si usted se mete acá, vea todo lo que tienes que esperar desde las 7 de la noche hasta las 9:30, 9:40 para que exista un movimiento fuerte, porque aquí no hay volatilidad y aquí hay volatilidad, pero este es mayor que este. Entonces, la idea es que usted entienda en qué momento usted tiene mayor probabilidad de agarrar el movimiento distributivo. ¿Ves? De 11 de la noche a 12 de la noche, Tokio consolida. Ahí suelen formarse rangos asiáticos, es la base para las barridas de Londres. Todo lo que hace de 11 a 12 y tienen un impacto medio, porque generalmente acumula. Generalmente acumula. ¿Ves? Y aquí ya empiezan las otras sesiones. A las 2 de la mañana viene el pre-London. Aquí entran los bancos europeos, comienza la actividad, se generan el fake mood, eso es como que las manipulaciones y los barridos de rango asiático. Entonces, de 11 a 12 se acomoda Asia para que el premercado de Londres solamente venga a barrerlo y tiene alta volatilidad. ¿Ya? A las 3 de la mañana, apertura oficialmente Londres. Entra el flujo institucional masivo, inicio de la Kilson y vean el impacto, muy alto. Entonces, desde que apertura el día, básicamente aquí es donde empieza a haber una volatilidad alta. Por eso es que dicen que Londres siempre tiene mejor distribución, pero aquí está el verdadero motivo, porque entra el flujo institucional masivo europeo. De 4 a 5 es la expansión de volatilidad, se define la dirección del día. Aquí hay algo muy importante que yo lo voy a tocar un poco más adelante, cuando empiece yo a tocar temas de posicionamiento y de vela. La vela de las 4 de la mañana es una vela demasiado importante, demasiado importante. Generalmente en Nueva York testea esa vela, es un punto de referencia muy importante para la sesión de Nueva York. ¿Ves? Por eso es que yo muchas veces digo, qué es lo que posiblemente haga Nueva York con respecto a Asia y a Londres? Entonces, aquí vienen algunos puntos de confluencia con con ese concepto que manejo yo, que es mi estrategia. Entonces, por lo menos de 4 a 5 hay una expansión de la volatilidad. ¿Ves? Aquí hay una inyección y aquí una expansión de 4 a 5. Y ahí es donde básicamente se define la dirección del día. Y es muy alta. Entonces, como para resumir, si Nueva York quiebra esa zona por debajo, hay muchísima probabilidad que Nueva York venda. Pero si quiebra esa zona por arriba, si la quiebra hacia la alza y la testea, entonces hay mucha probabilidad que Nueva York compre. Entonces, esto es un punto de referencia. No es el único, hay muchísimos, hay varios, pero este es uno que se debe de tomar bastante, bastante importante, la vela de las 4 de la mañana. A las 8 de la mañana, mucha gente opera en Nueva York a las 8 de la mañana y vean lo que pasa. Nueva York a las 8 de la mañana es pre-Nueva York. Bancos y fondos de USA. Liquidez entra ante el Equity Open, que son las barridas máximos y mínimos europeos. Entonces aquí pasa lo mismo que pasaba en la sesión europea, en pre-Londo. Pre-Londo va a barrer los, perdón, el rango que dejó Asia. Y aquí, básicamente, a las 8 de la mañana, Nueva York lo que va a barrer los altos o los bajos que dejó Europa. La volatilidad es alta. Pero para acá es donde viene lo bueno. Aquí es donde yo quiero que ustedes se concentren. A menos que ustedes quieran operar Asia o por necesidad tengan que operar Asia
o por necesidad tengan que operar a London, ¿ves? Pero si ustedes tienen el tiempo, yo les recomendaría que ustedes operen Nueva York. ¿Por qué? A las 8:30 siempre viene el tema de los datos macroeconómicos. Publicación de noticias, alto impacto, el CPI, NFP, todas esas. Y tienen una alta probabilidad. Todas estas noticias tienen alta probabilidad. Pero cuando no hay noticia en el día, básicamente aquí queda quizás no muy alta, sino quizás alta. ¿Ve? A las 9 de la mañana, aquí viene lo bueno. A las 9 de la mañana, New York Open. ¿Ya? Los bancos de Nueva York ejecutan órdenes institucionales. Los bancos de Nueva York ejecutan órdenes institucionales, lo que son los algoritmos institucionales. ¿Ve? Y se intensifica el movimiento, la volatilidad es alta. Pero aquí viene el gran truco de todo, que es para mí el gran truco. Para mí, lo que yo he podido descifrar o cómo yo he podido ver, ¿ves? Que cómo yo he podido ver en qué momento me puedo montar. Esto que está acá, vamos a ver si lo puedo poner. Esto que está acá, vamos a ponerlo así y le borramos esto. Esto que está acá es lo que es parte de lo que yo tomo como entrada. 9:30 de la mañana. Apertura de la bolsa de Nueva York. ¿Ves? Apertura de la bolsa de Nueva York. Apertura del mercado accionario. Una cosa es las 9 de la mañana cuando abren los bancos, ¿ves? Que activan sus algoritmos institucionales y todo eso, los fondos de inversión y no sé, los fondos de pensión, los algoritmos institucionales y bancos, básicamente esas cuatro instituciones, pero a las 9:30 apertura la bolsa, apertura el mercado accionario, entra el flujo de fondo, los hedge funds y el arbitraje intermercado. ¿Ya? Vean la liquidez. Punto máximo de liquidez en el día. De todo el día, desde que apertura el día, a las 9:30 es donde hay mayor liquidez en el mercado. Mayor liquidez en el mercado. Porque apertura la bolsa, también apertura las acciones de, como por ejemplo, de Coca-Cola, de Tesla, de Microsoft, de Nvidia, de todo lo que es acción, lo que es bolsa de valores. No el mercado bursátil, no el mercado institucional bancario, sino el de la bolsa de valores. Entonces, aquí esto es clave. 9:30 de la mañana es súper clave. Por eso es que yo opero después de las 9:30, cuando yo veo que entra esta enorme inyección de liquidez y veo hacia dónde va. Entonces, ahí es donde yo trato de montarme con la distribución de esta liquidez, de este rango. Por eso es que yo opero después de las 9:30. Y después de las 10:11, lo que viene es como el post-open, una consolidación. Por eso es que a las 10 de la mañana, después de las 9:30, 10, generalmente termina de consolidar. Es decir, si era un movimiento distributivo al alza, a las 10 marca la pauta y despega. Fluye con tranquilidad. Porque aquí ya hubo la inyección de liquidez y esa inyección de liquidez generalmente viene con una manipulación. Manipulación, inyección. Y después viene lo que es consolidación. Y ya lo que es 3, 4 de la tarde, viene el cierre europeo, porque aquí es donde cierra la bolsa de London, es donde se solapan, ¿ves? Entonces aquí están los bancos londesianos, cierran posiciones, pero ya esto ya 9:30, 10 hizo todo el trabajo. ¿Ves? Y a las 4 de la tarde cierra Nueva York. Pero yo lo que quiero es que ustedes en realidad entiendan esto, este punto acá, este punto acá. Ese punto puede ser la clave para que usted cambie la perspectiva de cómo va el mercado. ¿Ve? Y puede ser el punto donde usted cambie su operación y a lo mejor cambie su realidad. Tratar de operar aquí y entender, no nada más decir yo voy a operar a las 9:30. También la idea es decir cómo vas a operar a las 9:30, que es más clave aún. Ya nosotros sabemos dónde está el punto de liquidez máxima en el día. Ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo nos montamos en esa distribución. ¿Ves? Entonces ahí ya vamos afinando, ya vamos introduciéndonos en cómo afinar. Tenemos generalmente aquí a las 9:30 hay un reacomodo con esto que está acá, 4 de la mañana. Expansión de la volatilidad, se define la dirección del día. Como aquí es donde hay ese es el mayor momento o el momento más grande donde hay inyección o el momento donde hay
una inyección, la inyección más grande de liquidez del día, generalmente esto se alinea con esto, porque aquí se define la dirección del día. Si las 4 de la mañana definió hacia la baja y a las 9 de la mañana apertura muy lejos, es muy probable que las 9 y media manipulen al alza hasta este punto y de ahí vuelvan a caer. Como por ejemplo, un ejemplo así muy sencillo. Igual lo vamos a ver en el gráfico, lo vamos a ver en el gráfico. ¿Ve? Entonces, sabiendo esto que está acá, ahí yo se los voy a dejar para que ustedes lo anoten, le tiren un screenshot. Yo creo que quizás un screenshot va a salir un poco mejor. ¿Ve? Ustedes ya vayan reconociendo cuáles son los puntos o cuáles son las franjas donde es más recomendable operar porque tiene mayor liquidez, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá, quizás un poco más así, para que pueda entrar aquí en pantalla. Me vuelvo un 8 con esta pantalla, sí. Esto lo voy a poner acá porque quiero traer otra cosita a colación. Entonces, de todo eso, hay un resumen. De todo eso hay un resumen. Y es el resumen con el que nosotros nos tenemos que quedar, ¿ves? Para tener súper, súper, súper más claro, ¿ves? Cuáles son los momentos que en realidad debemos operar y cuáles no. Y lo voy a poner acá. Esto es el momento donde nosotros tenemos que, este es el resumen. Con este resumen, aquí descartamos muchas cosas que no tienen mucha importancia acá, de lo que nosotros necesitamos, que es los puntos de alta volatilidad y entender qué pasa. Resumen visual, picos de liquidez por sesión. Entonces, de 7 a 11, Asia, Signet, Tokio y China. A las 7 de la noche abre Signet. Eso está muerto. ¿Ya? Eso está muerto. A las 8 abre Tokio. A las 9 y media abre Hong Kong y Shanghái. De 2 a 5, que es Europa, a las 2 de la mañana la preapertura, a las 3 es la apertura, a las 4 y 5 esto es la Kilson, grábense eso, de 4 a 5 es la Kilson, expansión de la dirección. Y de 8 a 9 es donde para mí viene lo bueno, viene la candela. Aquí está, 8 de la mañana abren los bancos, a las 8 y media las noticias macro, a las 9 abre el mercado Forex y a las 9 y media apertura el NICE, que es el pico máximo global. Aquí esto es lo que yo opero. Y esto es lo que yo a ustedes en este capítulo, en esta mentoría, voy a tratar de esforzarme para enseñarles cómo operar aquí. Ya estamos viendo dónde operar. Ya estamos, ya estamos introduciéndonos como en el contexto del trading. ¿Dónde operar? Ahora vamos a ir poco a poco desglosando el cómo operar, porque el cómo operar lleva un sinfín de estrategias, de pasos de teoría institucional, que es lo que nos ayuda a identificar dónde están los institucionales, dónde están posicionados, qué posiciones están defendiendo, cómo sabemos que una posición se está defendiendo. Si la están defendiendo, entonces ahí estamos verificando que sí, que hay la probabilidad que sí está posicionado ahí. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, vamos a usar varios conceptos, varias herramientas que nos va a ir a identificar, reconocer dónde están escondidos los institucionales, porque siempre, siempre, siempre están escondidos. Es algo tan, tan clave que a la final del día ustedes van a entender con el tiempo que es como un juego del gato y el ratón. Los institucionales generalmente no se muestran, porque generalmente no, la mayoría de las veces no se muestran, porque si se mostraran, entonces a la final no pudieran hacer las trampas de liquidez y no pudieran ellos completar los contratos que ellos necesitan para cerrar sus movimientos. Si ellos van al alza, ellos necesitan contratos a la baja. Acuérdense que esto es un mercado de intercambio. ¿Ve? Si no hay nadie vendiendo, usted no puede comprar. Si no hay nadie comprando, usted no puede vender. Esto es un mercado igual como el mercado tradicional. Si usted quiere un auto, usted tiene el dinero para comprar un auto, pero si no hay nadie vendiendo el auto, usted no va a poder comprar un auto. Y viceversa, si usted está vendiendo un auto,
pero no hay nadie quien le compre ese auto, a la final usted, eso está frío, no lo va a poder hacer. Entonces, eso tienen que entenderlo, que esto es exactamente igual acá, ¿ya? Otra cosita que es bastante importante, eso sí lo voy a poner por acá, que son las zonas de solapamiento. Esto es muy, muy importante. Muy, 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 muy importante. ¿Lo escribí bien? Solapamiento, sí. Las zonas de solapamiento. Vamos a ponerlo así. Esto es muy importante saberlo porque aquí nos vamos a entender que donde hay zonas que se solapan es porque hay mayor liquidez, porque hay liquidez de una sesión que se está juntando con la liquidez de la otra sesión. Entonces, el primer punto es Asia. Asia, ¿cómo le ponemos? Vamos a poner así, vamos a poner así. Uno, vamos a poner Asia con Londres. Eso ocurre, ¿cómo que es la flechita de lado? 26, correcto. Eso ocurre entre 2 a.m. y 4 a.m. Ese es el solapamiento. Y el segundo solapamiento que tenemos que entender, porque mientras entendamos esto y lo aceptemos, en realidad vamos a saber por qué entonces pasan esas cosas ahí. Es Londres con Nueva York. Y eso pasa, y eso pasa, eso pasa de las 8 de la mañana, 8 a.m., a las 12 del mediodía. Eso, ¿ves? Y esta que está acá, este solapamiento que está acá, es el más fuerte. Este es el solapamiento más fuerte del día. Más fuerte del día. ¿Por qué es más fuerte del día? Precisamente, permítanme, ¿por qué es el más fuerte del día? ¿Ve? Es el más fuerte del día porque está esto que está acá. Porque está el pico máximo de inyección de liquidez. Está esto que está acá, la apertura del mercado accionario y entra el flujo de fondos y todo esto acá. Es el pico máximo de liquidez del día. Como es el pico máximo de liquidez del día, entonces imagínense qué tanta volatilidad hay en Nueva York. De 8 a 12. ¿Ve? Entonces están todo esto, los bancos de USA, las noticias macroeconómicas, la apertura de Nueva York, y el pic de liquidez mayor porque abre también la bolsa y adicional se cruza con la sesión de London. Generalmente aquí de 8 a 12 el precio está oscilando o manipulando esta zona, que es la expansión de volatilidad, se define la dirección del día. Usted marca la vela de las 4 de la mañana en temporalidad de 5 minutos y usted va a ver cómo Asia se maneja en esa zona. Y ahí va a empezar a entender usted algunas cosas. No, bueno, lo vamos a entender todos porque la idea es aquí irnos enseñando. Entonces, está la otra. Voy a poner esto acá, solamente por el tema de la letra. Aquí voy a poner 18, así. Y aquí está algo que también es importante que nosotros tenemos que entender, que son los marcadores especiales. Son los marcadores especiales. ¿Qué es lo que usted debe de tomar en cuenta ahorita en este punto? ¿Qué es lo que usted debe tomar en cuenta para ya ir viendo el mercado de otra forma? Apertura institucional. Dos, puntos o punto de liquidez máximo o extrema. Extrema. Punto de liquidez extrema. Y tres, que también debe tomar en cuenta, son los solapamientos de sesiones. Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta.
Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta. Ya cuando usted empiece a tomar esto en cuenta, apertura institucional, puntos de liquidez extrema y solapamiento de sesiones, ya usted va a empezar a ver cómo el flujo dentro de la gráfica va a ir tomando forma. ¿Ve? Va a ir tomando forma. Aquí usted va a ir viendo cómo el precio se maneja. Usted va a decir a las 9:30, oh, mira, a las 9:30 fue a las 4 de la mañana. Generalmente, cuando yo les diga a ustedes, o generalmente yo llamo la vela a las 4 de la mañana la Kilson de Londres. 4 de la mañana es Kilson de Londres. Así. KZ. Aquí está. De 3 comienza la Kilson. La Kilson es de 3 a 5. Muchas personas dicen que es de 1 a 4. Ahí hay como varios conceptos. Usted busca en otra información, por lo menos no sé, en internet, y muchos le dicen que la Kilson es desde la 1 hasta las 4. Yo particularmente marco la vela de las 4 de la mañana. Me coloco en 5 minutos, marco la vela a las 4 de la mañana y la proyecto a Nueva York. Y ahí empiezo a ver qué el precio está haciendo ahí. Eso no quiere decir que vaya a la baja o vaya a la alza. Si a las 4 de la mañana ella fue a la baja, no quiere decir que Nueva York vaya a la baja. Todo depende de lo que pase ahí. Recuérdense que nosotros tenemos que tratar de tener una operativa donde le vamos sumando probabilidades a nuestra operación. No es la estrategia como tal. No es manejar solamente una estrategia. Es a esa estrategia añadirle probabilidades de acierto. Entonces, hay alta probabilidad que a las 9 de la mañana el precio vaya a la vela de las 4 de la mañana. Hay que esperar qué va a pasar ahí. ¿Ve? Si la vela la rompe y el precio se posiciona por arriba después de las 9:30, hay alta probabilidad que el precio distribuya al alza. Si las velas de las 4 de la mañana, cuando usted se posiciona a las 9:30 de la mañana, usted ve que el precio llega a las 4 a la vela, a la franja de las 4 de la mañana, como si fuese un orden block, ¿ve? Y no la quiebra al alza, sino que la respeta y sigue cayendo, entonces las probabilidades se mueven, ¿ve? Al sector de las ventas. Ahí es donde yo digo que el trading no es estructurado, es lógico, porque nosotros tenemos que entender con lógica qué es lo que está pasando. Claro, tenemos zonas y patrones de cómo apalancarnos para tomar esa decisión. Pero a la final del té, cuando uno empieza a ver esto lógico, es mucho más rápido de entender. Y acuérdense que nosotros estamos en un mercado que es muy volátil. Y si vamos a operar, perdón, si vamos a operar a las 9:30 de la mañana, entonces es el punto donde hay mayor volatilidad de todo el día. Entonces, aquí en este punto, nosotros tenemos que ser súper, súper rápido y también apalancarnos en un plan de trading que diga qué es lo que tenemos que hacer. Recuérdense que el plan de trading es como esa ayuda robusta que tenemos nosotros para tomar decisiones en momentos donde hay alta volatilidad. Si esto rompe aquí, tenemos que esperar esto y entrar en este punto. Y ya. No tenemos que analizar todos los minutos, porque en un minuto se nos va una operativa. Porque ahí es donde hay mayor volatilidad y aquí ya lo he explicado y he explicado el por qué hay mayor volatilidad. Entonces, eso, nosotros tenemos que entender de forma, o entender, no, mirar de forma lógica el mercado. Tenemos que ver qué está haciendo el precio. Tenemos que ir viendo qué hizo en alguna zona. ¿Ve? Por ejemplo, voy a tomar el mismo ejemplo de la vela de las 4. Si rompe por arriba la vela de las 4, no es que se vaya al alza, es que hay probabilidades que se vaya al alza. Y su operativa, ¿ve? Su operativa de ejecución, de dar el clic, tiene que ser una operativa donde tenga la mayor probabilidad de que se cumpla. No decir, yo espero aquí y entro, no me importa. No, tiene que esperar qué sucede ahí. Tenemos que esperar qué sucede ahí. Generalmente los movimientos abre el mercado a las 9:30 y generalmente 5 o 10 minutos después el mercado es donde hace la distribución real. 5, 10 o 15 minutos después es donde el mercado hace la distribución real. Apertura 9:30, grábense esto. Después de la apertura a las 9:30, lo voy a poner acá y vayan viéndolo en su gráfica. Ya ustedes van viendo el día y van haciendo un pequeño backtesting todos los días de lo que hace el precio. Voy a poner una cronología, algo así. Cronología.
De las 9, cronología 9:30 de la mañana, AM. Generalmente, generalmente pasa algo así. Uno, apertura de la bolsa. Ok, ok. ¿Qué pasa inmediatamente de esa apertura de la bolsa? Dos, viene un movimiento manipulativo. Y después vienen tres, es posible que haya en el rango empiece una pequeña acumulación. Después del movimiento manipulativo, ella entra como en una fase de acumulación porque necesita despistar a las personas porque es un momento como de atrape de liquidez. Ya ellos saben lo que van a hacer. ¿Ve? Y después de la fase de acumulación es donde viene la distribución real. Distribución real. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto pasa a las 9:30 de la mañana, que generalmente cuando apertura, primero cuando llega a las 9:30, apertura la bolsa. Ya, viene un movimiento manipulativo. Después de ese movimiento manipulativo viene como una pequeña fase de acumulación. No es que pasa 5 minutos, no. Pasa unos 3, 4 minutos que uno entiende que es una pequeña acumulación. Y no es que va a ser una acumulación tan evidente, no es que va a ser algo exactamente así. No, no va a ser así. ¿Ves? No va a ser así. Posiblemente, si ella a las 9:30, ella el precio, vamos a ponerlo aquí, el precio aperturó aquí y bajó a este punto, posiblemente el precio suba y aquí llegue y acumule algo aquí y de repente, pum, haga una vela de consolidación, que eso es algo que vamos a ver un poco más adelante. Consolidación, cuando consolida, retetea y boom. ¿Ves? Pero siempre, o generalmente, no siempre, generalmente hay un pequeño movimiento de acumulación. Cuando ustedes empiecen a ver esto, cuando empiece a ver esto, ya básicamente van a identificar esto. Apertura la bolsa, hay un movimiento manipulativo, una pequeña fase de acumulación, después una distribución real. ¿Ya? Posiblemente pase algo así. Aquí apertura la bolsa, perdón, sí, las 9 de la mañana. Si hay dirección alcista, si la dirección, según lo que usted evaluó de su contexto, dice que es al alza, posiblemente entonces aquí a las 9 de la mañana, ella al abrir se va a la baja, porque necesita engañar, ¿ve? Necesita engañar. Y ella entonces va a venir aquí, hace esto, a lo mejor el proceso de manipulación hace aquí, y aquí, ¡pum! Ella hay un momento donde se descubre cuál es el movimiento, pero se descubre cuando ya uno empieza a entender todas estas cosas, ¿ves? Por las personas que todavía operan desde el sentimiento, desde las emociones, no, que ya aquí cayó y va a venir a buscar un alto, no, no, no. Cuando ya usted entiende que hay un movimiento de apertura, un movimiento manipulativo, una pequeña fase de acumulación y distribución, ¿ves? Y otros conceptos que nosotros vamos a ir viendo, ¿ves? Como por ejemplo patrones de absorción, ya usted va a entender que esto que está aquí, hasta este punto, ya se están cambiando las probabilidades a la compra. Entonces, ¿qué hace el precio? Después que en verdad hace un movimiento de absorción, entonces ahí es donde uno tiene que, generalmente esto se ve en 5 y en 3 minutos bonito. Entonces, en este momento, mi estrategia es que ahí yo me bajo un minuto y veo que queda en este fractal, de aquí hasta aquí. ¿Qué puntos de interés me quedan acá? ¿Ves? Generalmente ella puede ser que reteste solamente de las 9:30 y aquí, ¡boom! O si aquí quedó un point, algo importante, puede ser que ella baje el point y de repente, y después que baje el point, viene hasta cerca de acá, viene un segundo movimiento de consolidación, de absorción, perdón. Esto es un movimiento de absorción, eso lo vamos a ver. No se preocupen que lo vamos a ver y súper fácil de entender. ¿Ve? Y después de ese movimiento, aquí es donde viene el gran disparo. Por eso es que a veces yo digo, por aquí, por esta zona, parece que va a venir el movimiento de distribución, porque ya he logrado ver que hay alta probabilidad de que esto ocurra. ¿Ve? Primero abre la bolsa a las 9:30 y lo primero que hace es un movimiento manipulativo. Y después hay como que una pequeña consolidación, o puede ser que la consolidación la haga después que haga esto, así. Aquí, aquí, aquí.
¿Ve? Y aquí haga el patrón de absorción. Pero primero puede ser, ella siempre deja una evidencia de lo que va a hacer, pero deja una evidencia para los institucionales. La gente que opera retail no sabe identificar eso, no sabe identificar, o muchos no saben identificar eso. Entonces ella muestra un rastro de forma institucional de qué es lo que está haciendo. Y nuestro trabajo es saber qué es lo que está haciendo. Entonces, cuando deja esto, entonces por eso es que nosotros aquí nos metemos y decimos, ya, por aquí posiblemente que venga el precio, porque ya no hay lógica para que estos pisos se los vuelva a llevar. Entonces, entramos por aquí protegiendo esta zona de stop y generalmente no. Hemos tenido algo de acierto, ¿ve? Nos hemos sumado a las probabilidades de acierto que hay el mercado distribuye. Entonces, básicamente esto es eso. Igual eso lo vamos a ir viendo nosotros en la gráfica. Entonces, eso estamos con lo que es básicamente, mm, ahí estamos con lo que es el timing, perdón, el timing institucional, ¿ya? Y estas cositas aquí que son muy buenas tenerlas, saberlas, porque son tips que uno ya va a ir entendiendo por qué hay movimientos que a veces para la mayoría no tienen sentido. Entonces está el solapamiento de las sesiones, están los marcadores especiales y está la cronología de las 9:30. Esto ustedes ya pueden ir haciendo el backtesting. Ustedes cruzan las 9:30 con las 4 de la mañana y ahí ustedes van a empezar a entender algunos movimientos. ¿Ves? Entonces es bastante aclarador cuando uno hace un cruce de 9:30 con 4 de la mañana. Entonces ya nosotros, ya tiene ya 40 minutos. Con mucha sinceridad y con mucho respeto hacia ustedes, yo quiero compartirles algo que me nace, me nace. Yo quiero compartir esto, yo lo estoy copiando acá. Ay, ay, perdón, lo estoy copiando acá. Y lo voy a copiar acá como para darle cierre a este video. Para mí es muy importante que nosotros todas las cosas que hagamos tengamos una conexión con Dios. Es muy importante eso para mí, está siendo importante para mí, ¿ves? Y yo solamente quería buscar una frase que sea de Dios, que venga de Dios y que sea como para reforzar todo lo que estamos viendo, porque hasta esta mentoría yo se la estoy entregando a Dios. Entonces, en Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, es básicamente paciencia y sincronía. No se trata, acuérdense, no se trata de operar más, sino de actuar en el movimiento, en el momento justo. ¿Ve? El mercado, como la vida, tiene ritmo que, como que uno tiene que, el mercado como tiene ritmo que uno tiene que aprender a descifrarlo, tiene que aprender a escucharlo. ¿Ves? Todo tiempo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El mercado, al igual que la vida, no premia al que se apura, sino al que entiende los tiempos. Así lo dice la Biblia y es exactamente lo que nosotros necesitamos reconocer y aceptar del mercado. No se trata de estar todo el día buscando una entrada, sino de reconocer cuando el flujo del dinero realmente despierta. Y ahí nosotros ¡tac!, nos enganchamos con ello. Espero en realidad que este video les haya aportado bastante. Es básicamente el segundo de lo que es el análisis técnico como tal del aprendizaje, pero esto no es ni el 10% de lo que nosotros vamos a aprender en los siguientes videos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá, muchísimas gracias por confiar en mí y nos vemos en el próximo video.